La historia comienza en un tiempo de sombras. Israel, la nación elegida para reflejar la gloria de Dios, se encontraba hundida en la más oscura decadencia. Tras la muerte del rey Salomón, la fe de las 12 tribus se fue desmoronando lentamente, como muros agrietados por el abandono. En el trono se sentaba ahora Acab, un rey débil, pero guiado por Jezabel, su esposa cruel y ambiciosa. Ella no se conformó con introducir dioses paganos en la Tierra Santa, persiguió a los profetas del Señor, derramó sangre inocente y levantó altares a Baal en cada colina. Israel había olvidado el nombre de su Dios, inclinándose ante dioses de piedra y madera que no podían responder. La tierra estaba cubierta de ídolos, y el corazón del pueblo se apagaba en idolatría. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. En lo profundo de las montañas de Galaad, lejos de las miradas humanas, Él preparaba a un hombre sencillo, oculto entre el polvo del desierto y el silencio de las rocas. Vestía pieles ásperas de camello, su rostro estaba cubierto por una barba descuidada, y en sus ojos ardía un fuego indomable. Su nombre era Elías y con él, Dios estaba a punto de escribir una de las páginas más extraordinarias de la historia. Este no era un profeta común, no era un sacerdote de linaje reconocido ni un guerrero armado. Era un hombre solo, pero sostenido por la voz del Altísimo. Una mañana, esa voz lo interrumpió todo. Después de años de silencio, Dios lo llamó. Elías descendió de las montañas y caminó hacia el corazón de la corrupción, Samaria, la capital donde Acab y Jezabel reinaban. Los guardias apostados en las puertas del palacio lo vieron acercarse, pero algo invisible los detuvo, no pudieron alzar sus lanzas, como si el mismo aire le abriera paso. Elías entró sin escolta, sin anuncio, caminando con paso firme hasta la sala del trono. Allí estaba Acab, rodeado de consejeros, riquezas y dioses falsos. Nadie se atrevió a detenerlo. Frente al rey, Elías pronunció las palabras que sellarían el destino de toda la nación. Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. El silencio cayó como un juicio. Nadie se atrevió a respirar. Elías dio media vuelta y se retiró del palacio. Y entonces ocurrió lo imposible, las nubes comenzaron a desvanecerse, la brisa fresca desapareció, y el cielo se cerró como una puerta de hierro. Dios había hablado, y la tierra quedaría marcada por 3 años de sequía. Guiado por el Señor, Elías se dirigió al arroyo Kerit, un hilo de agua escondido entre montañas áridas. Allí en soledad, Dios lo sostuvo de manera milagrosa. Cada mañana y cada atardecer, cuervos descendían trayendo pan y carne en sus picos. Aves impuras para los hombres, pero instrumentos escogidos por Dios para alimentar a su profeta. Elías bebía del arroyo y esperaba. Día tras día, la sequía se extendía sobre Israel como un manto de juicio. Los campos se secaban, los pozos quedaban vacíos, y los animales caían exhaustos. El orgullo de una nación fértil se transformaba en polvo. Pero el juicio alcanzó también al profeta. Un día, al inclinarse para beber, descubrió que el arroyo había desaparecido. La corriente que lo sostenía se había secado. Dios entonces le habló de nuevo: levántate, ve a Sarepta en Sidón, allí he ordenado a una viuda que te sustente. Elías obedeció y emprendió un viaje duro bajo el sol implacable. Sarepta era la tierra de Jezabel, el lugar más peligroso para un profeta. Sin embargo, fue allí donde encontró a una mujer frágil, recogiendo ramas secas. Su rostro demacrado y sus manos agrietadas revelaban la desesperación. Elías le pidió agua y pan, y ella respondió con voz quebrada: Tan cierto como vive el Señor tu Dios, no tengo pan, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Preparaba una última comida para mí y mi hijo, y después moriríamos. En aquel instante el verdadero milagro comenzó. Elías la miró con serenidad y dijo: no tengas miedo. Haz como has dicho, pero primero prepara una pequeña torta para mí. Porque así dice el Señor: la harina no se agotará, ni el aceite disminuirá hasta el día en que Él haga llover sobre la tierra. La viuda eligió creer. Encendió el fuego, mezcló la harina y el aceite, y al volver al cántaro descubrió que aún quedaba harina. En la vasija el aceite no se había agotado. Día tras día, aquel hogar se convirtió en un testimonio vivo del poder de Dios.
Pero la prueba no terminó allí. Poco después, el hijo de la viuda cayó enfermo y murió. La madre, destrozada, gritó a Elías entre lágrimas: «Viniste a recordarme mis pecados y a dar muerte a mi hijo». Elías tomó al niño en sus brazos, lo llevó al piso superior y lo colocó sobre la cama. Allí clamó con todo su corazón: «Señor, Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño». Se tendió 3 veces sobre el pequeño, como si cubriera con su propia vida aquel cuerpo sin aliento. Y entonces el milagro: el niño respiró de nuevo. Elías lo entregó vivo a su madre, diciendo: «Mira, tu hijo vive». Entre lágrimas la mujer confesó: «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Así, en medio de la sequía y la desesperación, la llama de la fe se encendía en la tierra pagana. Elías no solo traía juicio, sino también esperanza. Y mientras la nación entera se consumía en sequía, Dios preparaba el escenario para un enfrentamiento que sacudiría los cielos y cambiaría la historia de Israel. Elías no lo sabía aún, pero el monte Carmelo lo esperaba. El sol se alzaba sobre una tierra agrietada y sin vida. La sequía que Elías había anunciado se extendía como un enemigo invisible, los campos estaban secos, los animales caían exhaustos, y los pozos se convertían en huecos vacíos llenos de polvo. El pueblo confundido buscaba respuestas en ídolos mudos, mientras Jezabel redoblaba su furia persiguiendo a los profetas del Señor. Muchos fueron asesinados, pero en medio del terror, un hombre permanecía fiel: Abdías, administrador del palacio de Acab. Arriesgando su vida cada día, escondió a 100 profetas en cuevas secretas, alimentándolos con pan y agua. En silencio, su fe resistía como una chispa oculta en medio de la oscuridad. Una mañana, Acab envió a Abdías con una orden desesperada: recorrer el país en busca de hierba, agua, cualquier rastro de vida que pudiera salvar a los caballos y mulos reales. Fue en aquel recorrido cuando sucedió lo inesperado. En medio del polvo del camino, Abdías se encontró con Elías. El profeta estaba allí de pie, firme, con ojos que parecían arder como fuego antiguo. Abdías cayó al suelo, temblando, y exclamó: «¿Eres tú, mi señor, Elías?». El profeta respondió con calma: «Soy yo. Ve y dile a tu amo: aquí está Elías». El corazón de Abdías se estremeció. Sabía lo que esa misión significaba. Acab había buscado a Elías durante años sin hallarlo, y si ahora resultaba que el profeta desaparecía nuevamente, sería su propia muerte. Pero la voz de Elías no dejaba espacio a dudas. Abdías obedeció, y el mensaje llegó al rey. Acab montó en su carro y salió al encuentro del profeta. Cuando lo vio, el rey lo señaló con desprecio y gritó: «¿Eres tú el que turbas a Israel?». Pero Elías lo enfrentó con la firmeza de quien habla en nombre del cielo. «No soy yo quien turba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos del Señor y seguir a Baal. Ahora convoca a todo Israel en el monte Carmelo, y ven con los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera que comen en la mesa de Jezabel. Hoy veremos quién es Dios». La noticia corrió por todo el reino. Multitudes de ancianos, campesinos, soldados y sacerdotes subieron al monte Carmelo. Nadie quería perderse aquel enfrentamiento. Allí estaban, de un lado, casi 1000 profetas de Baal y Asera, adornados con vestiduras ostentosas y símbolos paganos. Del otro lado, un solo hombre cubierto con un manto gastado, su rostro endurecido por el sol y el viento. La multitud contenía el aliento. Elías levantó la voz y preguntó al pueblo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Pero si es Baal, seguidle a él. El silencio fue total. Entonces propuso el desafío: traed 2 becerros. Ellos escogerán uno, lo prepararán y lo pondrán sobre la leña, pero no encenderán fuego. Yo prepararé el otro y tampoco encenderé fuego. Invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Los profetas de Baal comenzaron. Prepararon su altar, sacrificaron al becerro y lo colocaron sobre la leña.
Desde la mañana hasta el mediodía gritaron frenéticamente en Baal, respóndenos, danzando, saltando, cortándose hasta sangrar. Pero no hubo respuesta. El altar permaneció en silencio, el cielo no se movió. Al mediodía, Elías los miró con ironía y dijo, griten más fuerte. Tal vez está ocupado, o de viaje, o dormido y necesita que lo despierten. Los falsos profetas redoblaron sus gritos, pero la tarde fue cayendo, y Baal guardó silencio. Elías entonces llamó al pueblo. Con calma recogió 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruyó el altar del Señor. Colocó la leña, puso el sacrificio, y luego hizo algo impensable en medio de la sequía. Pidió 4 cántaros de agua y ordenó que los derramaran sobre el sacrificio. 1, 2, 3 veces repitieron la acción, hasta que la zanja alrededor del altar se llenó de agua. Todo quedó empapado. Entonces el profeta alzó los ojos al cielo y oró. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muéstrales hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que he hecho todo esto por tu palabra. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres el único Dios. Un silencio reverente cubrió la cima del Carmelo. Y de repente el cielo se rasgó. Una llama abrasadora descendió como un torrente vivo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua que rodeaba el altar. En un instante todo quedó reducido a cenizas. El pueblo cayó de rodillas gritando con temor. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías se volvió hacia la multitud y ordenó, prended a los profetas de Baal. Ninguno escapó. Fueron llevados al arroyo de Quisón y allí recibieron el juicio que Dios había decretado desde antiguo. El monte Carmelo quedó marcado como el lugar donde el Dios verdadero se reveló con fuego. Pero aquel no era el final. Elías con el espíritu ardiente sintió un murmullo lejano, el sonido de lluvia que aún nadie más podía oír. Miró al rey y le dijo con autoridad, prepara tu carro y baja, porque ya se oye el estruendo de una tormenta. Acab levantó la vista y vio un cielo tan claro como en los últimos 3 años. Pero Elías subió al monte, se arrodilló y comenzó a orar con insistencia. Envió a su siervo 7 veces a mirar hacia el mar. 6 veces regresó diciendo, no hay nada. Pero a la 7ª exclamó, veo una pequeña nube como la palma de una mano. Eso bastó para el profeta. Ordenó apresurarse porque la lluvia venía. Y en cuestión de minutos el cielo se oscureció, los vientos rugieron, y después de 3 años, gotas pesadas comenzaron a caer sobre la tierra. La llovizna se transformó en tormenta torrencial, inundando los campos resecos, abriendo nuevos arroyos en la tierra agrietada. El pueblo alzó sus rostros empapados de agua y lágrimas. Dios había respondido. En medio de la tormenta, la mano del Señor vino sobre Elías. El profeta ajustó su manto y comenzó a correr. Y corrió con fuerza sobrehumana, adelantando al carro del rey, atravesando la lluvia con la velocidad de un viento divino. Fue una imagen inolvidable, el rey de Israel detrás, el profeta delante, mostrando a todos quién gobernaba realmente la nación, no Acab, no Jezabel, no Baal, sino Yahvé, el Dios vivo. Pero mientras la lluvia traía misericordia al pueblo, en el palacio de Jezreel una mujer enfurecida recibía la noticia. Jezabel no lloró a sus profetas, no se quebrantó ante el poder de Dios. Su rostro se torció con odio y envió un mensajero con una amenaza. Que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no hago contigo lo que hiciste a cada uno de ellos. Elías, el hombre que había hecho descender fuego del cielo y había enfrentado a cientos, sintió de pronto un miedo oscuro. Sin buscar a Dios, huyó. Corrió hacia el sur como un hombre perseguido por la muerte misma. Aquel que había cerrado y abierto los cielos, ahora se escondía bajo la sombra de un enebro en el desierto, clamando con voz rota. Basta ya, Señor. Toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. El profeta de fuego había llegado al borde de la desesperación. El desierto se extendía como un océano de arena y silencio. Allí, bajo la sombra escasa de un enebro, se desplomó el hombre que había desafiado reyes y profetas falsos. Elías, el profeta de fuego, temblaba en soledad.
Con voz quebrada clamó: «Basta ya, Señor. Toma ahora mi vida, porque no soy mejor que mis padres». No era solo la amenaza de Jezabel lo que lo había hundido. Era el peso de sentirse solo, la carga de creer que todo había sido en vano. El mismo hombre que había visto fuego descender del cielo, ahora se encontraba derrotado por dentro, al borde de rendirse. Cerró los ojos con el deseo de no despertar jamás. Pero Dios no lo abandonó. En medio de su dolor, un ángel lo tocó suavemente y le dijo: «Levántate y come». Elías abrió los ojos y junto a él había pan cocido sobre brasas y una vasija de agua fresca. Comió y bebió, pero su alma aún estaba quebrada. Volvió a dormir, deseando escapar. Una segunda vez el ángel lo tocó con ternura y firmeza. «Levántate y come, porque aún tienes un largo camino por recorrer». Aquella comida le dio fuerzas sobrenaturales. Elías se levantó y caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el mismo lugar donde siglos antes Dios había hablado a Moisés en el fuego. Exhausto, buscó refugio en una cueva oscura. Allí, en la profundidad de su angustia, Dios lo llamó con voz clara. «¿Qué haces aquí, Elías?». Con el corazón herido, el profeta respondió: «He sentido un profundo celo por ti, Señor. Pero los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora también buscan matarme». Era la confesión de un hombre roto. Pero Dios no respondió con reproche. Lo invitó a salir de la cueva y ponerse de pie sobre el monte, porque estaba a punto de manifestarse. Entonces ocurrió: primero un viento huracanado golpeó las montañas, arrancando rocas con violencia, pero en ese viento no estaba el Señor. Luego un terremoto sacudió la tierra bajo sus pies, pero en el terremoto tampoco estaba el Señor. Después un fuego ardiente iluminó la montaña, pero tampoco allí estaba el Señor. Y tras todo eso, llegó algo diferente, un susurro suave, apenas audible, como una brisa ligera. Elías cubrió su rostro con el manto. Allí, en la calma, reconoció la presencia de Dios. No en el estruendo del viento, ni en la fuerza del terremoto, ni en el fuego abrasador, sino en el silencio delicado de un susurro. De nuevo la voz habló: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta repitió su queja, pero en aquel susurro algo cambió. Dios no lo acusó, no lo rechazó. Le dio una nueva misión. «Regresa. Ungirás a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, lo ungirás como profeta en tu lugar. Y no estás solo, yo he reservado 7000 en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni lo han besado». Elías comprendió entonces que su lucha no había sido en vano. No estaba solo. Dios tenía un remanente fiel oculto en el pueblo. Con el corazón restaurado, descendió del monte Horeb con fuerzas renovadas. Tiempo después llegó al campo de un hombre llamado Eliseo, que araba con 12 yuntas de bueyes. No era profeta ni sacerdote, sino un campesino. Elías se acercó en silencio, tomó su manto y lo arrojó sobre él. Aquel gesto lo decía todo, era el llamado, la transferencia de un legado divino. Eliseo se detuvo comprendiendo el peso de lo que había sucedido. Corrió tras Elías y le dijo: «Permíteme besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Elías, sin dramatismo, respondió: «Ve, regresa, ¿acaso no sabes ya lo que he hecho contigo?». Entonces Eliseo hizo algo radical. Tomó los bueyes con los que trabajaba, los sacrificó y con el arado encendió un fuego. Preparó la carne y la repartió entre la gente de su aldea. Quemó su pasado. No dejó nada a lo que volver. Con pasos firmes siguió a Elías. Los días pasaron y mientras Israel parecía regresar a sus rutinas, la corrupción aún reinaba en Samaria. Acab, aunque había visto con sus propios ojos el poder del Dios verdadero, seguía siendo un rey débil, dominado por Jezabel. Junto al palacio real había un hombre justo llamado Nabot, dueño de un viñedo heredado de sus padres. Acab codició aquel terreno y le ofreció comprarlo, pero Nabot respondió con firmeza: «El Señor me libre de entregarte la herencia de mis padres».
El rey regresó a su palacio amargado, como un niño caprichoso, sin comer ni hablar. Jezabel, al verlo, lo menospreció. ¿Eres tú el rey de Israel o no? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Con fría astucia escribió cartas en nombre del rey, ordenando proclamar un ayuno y acusar falsamente a Nabot de maldecir a Dios y al rey. 2 testigos perversos levantaron la calumnia, y sin juicio ni defensa, Nabot fue apedreado hasta morir. Cuando Jezabel lo supo, sonrió y le dijo a su esposo: «Levántate y toma posesión del viñedo, Nabot ya no vive». Acab fue a contemplar su nueva posesión, satisfecho de su triunfo. Pero en aquel campo, entre las vides manchadas de sangre inocente, lo esperaba Elías. El profeta se presentó con rostro endurecido y declaró con voz firme: «¿Me has hallado, enemigo mío?», preguntó el rey con miedo. Elías respondió: «Te he hallado porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Así dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también la tuya. Traeré desgracia sobre tu casa, barreré tu descendencia, y a Jezabel la devorarán los perros junto al muro de Jezreel». El juicio de Dios estaba pronunciado. Las palabras de Elías resonaron como una sentencia que ningún palacio podía silenciar. El rey Acab, acostumbrado a la adulación de sus cortesanos, quedó estremecido. Pero sorprendentemente no respondió con violencia. Por primera vez en su reinado, su corazón se quebró. Rasgó sus vestiduras, se cubrió con cilicio y ayunó. Su andar orgulloso se tornó lento, con el rostro inclinado hacia la tierra. Y Dios, que examina lo profundo del corazón, habló nuevamente a Elías: «¿Has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? No traeré el desastre en sus días, sino en los días de su hijo». El juicio estaba sellado, pero la misericordia dio una tregua. Sin embargo, el rey no cambió su rumbo. El tiempo pasó y Acab, engañado por una falsa seguridad, creyó que podía burlar el destino. Decidió ir a la guerra para recuperar la ciudad de Ramot de Galaad, territorio bajo dominio sirio. A pesar de la advertencia de un profeta, marchó al campo de batalla disfrazado, intentando esconderse entre sus soldados. Pero el destino lo alcanzó. En medio del combate, una flecha lanzada al azar atravesó su armadura justo en la grieta más vulnerable. El rey sangró en silencio dentro de su carro hasta morir al anochecer. Y cuando lavaron su vehículo en Samaria, los perros lamieron su sangre, tal como el profeta había anunciado. Así terminó la vida del peor rey de Israel. El trono pasó a su hijo Ocozías, quien siguió el mismo camino corrupto de sus padres. Poco después, cayó desde una ventana alta en su palacio y quedó gravemente herido. En lugar de clamar al Dios de Israel, envió mensajeros a la ciudad filistea de Ecrón para consultar a Baal-Zebú, dios pagano de las moscas y las enfermedades. Dios, indignado, habló a Elías: «Levántate y enfrenta a los mensajeros del rey. Pregúntales: ¿acaso no hay Dios en Israel, para que vayáis a consultar a Baal-Zebú?». Por tanto, el rey no se levantará del lecho en que está, sino que morirá. El mensaje llegó al palacio, y Ocozías preguntó con ansiedad: «¿Cómo era ese hombre que os salió al encuentro?». Los mensajeros respondieron: «Era un hombre cubierto de un manto de pelo con un cinturón de cuero en su cintura». El joven rey comprendió de inmediato: es Elías el tisbita. Lleno de furia, envió un capitán con 50 soldados para arrestar al profeta. Lo encontraron sentado en la cima de un monte. El capitán le gritó con arrogancia: «Hombre de Dios, el rey ordena que bajes». Elías lo miró con calma y respondió: «Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y consuma a ti y a tus 50». Y el cielo rugió. Una llamarada descendió de lo alto, devorando a los soldados en un instante. Ocozías, obstinado, envió un segundo capitán con otros 50 hombres. La escena se repitió: soberbia, orden, juicio. Otro rugido, otra llamarada, otro grupo reducido a cenizas. Finalmente un tercer capitán fue enviado. Pero este llegó con otra actitud. Se arrodilló delante de Elías y suplicó con voz temblorosa:
Hombre de Dios, te ruego que mi vida y la de estos 50 siervos tuyos sea preciosa ante tus ojos. Entonces el ángel del Señor habló al profeta: desciende con él, no temas. Elías se levantó y acompañó al capitán hasta el palacio. Frente al lecho de Ococías, repitió la sentencia. Así dice el Señor: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, como si no hubiera Dios en Israel, no te levantarás de este lecho. Morirás. Y así ocurrió. El joven rey murió sin dejar heredero, y la dinastía de Acab comenzó a resquebrajarse como un muro viejo. Pero mientras los reinos caían bajo el juicio, algo mucho más grande estaba a punto de suceder. Elías lo sabía. Su espíritu, afinado por años de escuchar a Dios, lo percibía con absoluta claridad: su tiempo en la tierra llegaba a su fin. Pero no sería una despedida común. El profeta que había cerrado los cielos, que había visto fuego descender sobre el Carmelo, que había enfrentado a reyes y huido al desierto quebrado por dentro, ese hombre no conocería la muerte. Elías se preparaba para partir, no hacia la tumba, sino hacia la eternidad. El amanecer era distinto. La brisa del desierto soplaba suave, como si incluso la creación supiera que aquel sería un día irrepetible. Elías se levantó temprano en Gilgal. Caminaba con paso firme, pero en su corazón sabía que era su último viaje sobre la tierra. A su lado estaba Eliseo, su discípulo fiel, el joven que había dejado todo para seguirlo, que lo había servido en silencio, aprendiendo cada palabra, cada gesto, cada secreto del profeta. En cada parada, Elías probó la lealtad de su discípulo. «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo respondió sin dudar: «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Y así lo acompañó también hasta Jericó y finalmente hasta el Jordán, donde 50 hijos de los profetas los observaban desde lejos, sabiendo que algo extraordinario estaba por suceder. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas del río. El Jordán se abrió en dos y ambos cruzaron en seco, como en los días de Moisés y Josué. Allí, en la otra orilla, Elías se detuvo. Sabía que el momento había llegado. Miró a Eliseo y con voz solemne preguntó: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que sea quitado de tu lado». Eliseo, sin titubear, respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí». Elías lo miró fijamente. Aquello era una petición audaz, casi imposible. «Has pedido algo difícil. Pero si me ves cuando sea quitado de tu lado, te será concedido». Siguieron caminando juntos en silencio, cuando de repente el cielo se rasgó. Un torbellino rugió desde lo alto, levantando arenas y piedras. Entre el viento apareció un carro de fuego con caballos de fuego, descendiendo como una flecha ardiente. El torbellino envolvió a Elías, arrebatándolo hacia lo alto. Eliseo gritó con todo el dolor de un hijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Elías desapareció en las alturas sin conocer la muerte. Y mientras ascendía, su manto cayó lentamente, flotando hasta tocar la tierra. Eliseo lo recogió con manos temblorosas. No era solo una prenda, era un testimonio, el símbolo de un legado que pasaba ahora sobre sus hombros. Con el corazón quebrado pero lleno de fe, Eliseo regresó al Jordán. Golpeó las aguas con el manto y clamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». El río volvió a abrirse. Los hijos de los profetas, al verlo, se postraron. El espíritu de Elías reposaba ahora sobre Eliseo. El profeta de fuego había partido, pero su llama no se había apagado, había cambiado de manos. Sin embargo, el juicio aún no había concluido. La sangre inocente clamaba desde la tierra, y la palabra de Elías seguía viva. En los días de Eliseo, Dios levantó a Jehú, un comandante del ejército, y lo ungió rey sobre Israel. Su misión era clara: ejecutar la justicia contra la casa de Acab. Jehú cabalgó como un torbellino hacia Jezreel. En el campo de Nabot, donde se había derramado la sangre del inocente, lanzó una flecha que atravesó el corazón del rey Joram, hijo de Acab. Su cadáver cayó en el mismo terreno robado por sus padres. Ococías, rey de Judá, intentó huir, pero cayó herido en Megiddo. La profecía se cumplía palabra por palabra. Faltaba Jezabel.
La reina, altiva hasta el final, se pintó los ojos, se adornó y miró desde la ventana mientras Jehú entraba a la ciudad. Con burla gritó: «Paz, Zimri, asesino de su señor». Jehú levantó la mirada y clamó: «¿Quién está conmigo?». 2 o 3 oficiales se asomaron, y a su orden arrojaron a Jezabel desde lo alto. Su cuerpo cayó estrepitosamente contra el muro, su sangre salpicó a los caballos, y fue pisoteada sin piedad. Más tarde, cuando quisieron enterrarla, solo hallaron su cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Los perros habían devorado su carne, tal como lo había declarado Elías. La casa de Acab fue arrasada. Sus hijos, sus sacerdotes y sus seguidores perecieron. El juicio de Dios se cumplió hasta el último detalle. El legado del profeta seguía ardiendo sobre la tierra, aun después de haber sido arrebatado al cielo. Pero la historia de Elías no terminó allí. Siglos más tarde el profeta Malaquías anunció una última promesa. «He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres». No hablaba del Elías del pasado, sino de un espíritu profético que regresaría en los últimos tiempos. Un llamado poderoso, una voz que prepararía al mundo para el juicio y la restauración. Elías fue un hombre frágil y humano, que conoció el miedo y la soledad. Pero también fue un profeta que impactó al mundo, un testimonio de que Dios usa a los quebrados, a los cansados, a los que aún en su debilidad deciden confiar. Y su historia no ha concluido. Porque la Escritura anuncia que antes del fin, Elías volverá una vez más.